Ya está en el aire Juan Manuel Cao. A fondo. Muy buenas noches. Hoy iniciamos una serie de 5 programas especiales sobre la actividad de espionaje cubano en territorio norteamericano. En términos generales, se trata de algo muy difícil en el periodismo, que es darle seguimiento a un mismo tema, incluso a una misma noticia, durante 32 años. Eso hemos hecho. A continuación, recordaremos qué fue lo que sucedió en octubre de 1992, cuando filmamos en plena labor de espionaje a un diplomático de la Embajada cubana ante las Naciones Unidas en Nueva York, y que debido a las pruebas que obtuvimos, tuvieron que expulsarlo de los Estados Unidos. 3 décadas después, tenemos la oportunidad única de escuchar el testimonio de quien en esos momentos era nada menos que el embajador de Cuba en esa misión, y saber a través de ese testimonio excepcional cómo se vivió desde dentro, o digamos desde el otro lado, aquel escándalo, porque fue un escándalo que salió en todos los periódicos, en el New York Times, lo reportó 60 Minutes y un largo etcétera. En este primer reportaje también vamos a compartir con ustedes la evaluación de un oficial de la línea política de la inteligencia cubana, que en aquel entonces había desertado unos años atrás, nos ayudó a entender lo que teníamos en la mano. Y 2 cosas más. Van a ver cómo demostramos que Cuba se ha autoagredido militarmente y cómo usan de manera muy peligrosa la fachada diplomática. A continuación, la isla de los espías. Yo no he visto un precedente donde un canal de televisión haya logrado captar en cámara de manera oculta una entrevista entre un oficial de inteligencia y un agente dirigido por ese centro de la inteligencia en un país determinado, en este caso en Estados Unidos y en las calles de Nueva York. Creo que es algo realmente insólito, por no decir único, porque lo que se hizo, lo que hiciste tú como periodista fue filmar y grabar una entrevista real entre un agente de la seguridad, un oficial de la seguridad de la inteligencia cubana y uno de sus agentes que resultó que había sido un doble agente. El caso de Víctor Manuel Rocha ha hecho que el tema del espionaje castrista regrese a las primeras planas. Hay una cosa importante acá. Pero mucho antes que el caso del embajador Rocha, antes incluso que el de Ana Belén Montes o el de la Red Avispa, por mencionar solo algunos de los más notorios, hubo un caso que advirtió sobre la actividad clandestina de la inteligencia cubana en territorio norteamericano, utilizando precisamente la fachada diplomática. De los que tienen sangre realmente de traidores, porque para venderse, pasarse al enemigo hay que tener sangre de traidores, eso no lo justifica nada. El 16 de octubre de 1992, en el barrio de Jamaica, Queens, en Nueva York, un equipo de periodistas de Miami, de los que yo formaba parte, logramos filmar algo único: el encuentro entre un oficial de la inteligencia castrista y uno de sus agentes de campo. 1, 2, 3 probando, dime si me escucha. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. No solo obtuvimos imágenes, sino que grabamos secretamente toda la conversación. Ahí te di, en los caramelitos, un plan medio completo. Sí. Elimina que tú tienes. Sí. Se mantenga en plan de radio y esa cosa, pero lo que es las comunicaciones personales y telefónicas. Para mayor gravedad, el oficial de inteligencia resultó ser un diplomático del gobierno cubano, Carlos Manuel Collazo Usayán, tercer secretario de la Embajada cubana ante las Naciones Unidas. El embajador de Cuba en aquellos momentos era Alcibíades Hidalgo, hoy exiliado. 32 años después nos cuenta cómo se vivió el escándalo por dentro. Aquello fue una conmoción interna, por supuesto, muy fuerte. Yo llevaba apenas 2 meses ahí en Naciones Unidas, entonces a partir de ahí, por supuesto, al jefe del centro de la inteligencia, el coronel Edmundo Suárez, no le quedó otro remedio que hacerme a mí, que era el embajador y que teóricamente era el máximo responsable de esa misión, ponerme al tanto de lo que había sucedido y de lo que estaba por suceder. Y lo que estaba por suceder
es que a consecuencia de nuestra investigación periodística, el Departamento de Estado expulsó inmediatamente de los Estados Unidos al diplomático que había sido captado por nuestras cámaras en plena labor de espionaje. Yo creo que no ha habido un caso, yo no recuerdo un caso en que se haya filmado por una entidad periodística una entrevista entre un oficial de la inteligencia de cualquier país y uno de sus agentes, y luego eso haya sido objeto de una divulgación periodística. Posiblemente, si lo hubieran consultado a cualquier agencia de contrainteligencia, hubieran dicho que eso era una locura, pero lo hicieron muy bien además. Pero más allá de lo que mostraron las imágenes, estaba la evidencia de la conversación, grabada con micrófono oculto, y las indiscreciones en las que incurrió el oficial de la inteligencia castrista. Díganme más o menos los modelos de las lanchas que tienen en este momento ustedes. Bueno, nosotros tenemos la famosa lancha que compramos nosotros. Es que nosotros Eduardo me dio el dinero para comprar la vida de él. Esa la tengo yo en mi poder, esa es mía, tú sabes, esa no es. Esa la tengo yo. Sí, esa tiene un motor. Dos motores. Dos motores. Sí, esa ustedes tienen fotografía de ahí y todo, de ahí las especificaciones, pero está buena, ¿no? La fórmula, que tiene dos motores de 235 voltios, que es la que tiene. ¿Qué tamaño tiene esa? Esa tiene 24 pies. Es más de tipo de fórmula, pero tiene dos motores de fuera de Uno de los aspectos sorprendentes de la conversación es que dejó constancia de que el gobierno cubano organizaba autoataques armados a la isla y que incluso había entregado $12,000 a su agente en Alfa 66 para comprarle una lancha a la misma organización a la que acusaba de terrorista. Y la pregunta en ese caso fue, ¿por qué? Bueno, porque es que Cuba necesitaba, y te diría que aún necesita, que tener enemigos capaces de llegar a las armas, etcétera, era su forma de movilización, su forma de victimización, y por supuesto yo creo que el caso ese de los $12,000 debe ser uno entre muchos en que se financiaron operaciones en las cuales muchos emigrados, exiliados, que incluso fueron a Cuba en son de combate, fueron sencillamente embarcados en una operación de principio a fin, elaborada por la seguridad del Estado. Y bueno, una de las cosas que se probó con ese caso fue que Cuba se autoagredía para montar todo un espectáculo respecto a las agresiones de los grupos del exilio. Y bueno, esto tuvo, desde mi punto de vista, un impacto muy grande y lógicamente desnudaba ante la opinión pública algo que, si bien el Departamento de Estado y las autoridades norteamericanas sabían perfectamente lo que ocurría, nunca se había desnudado de esa manera. El balance, por supuesto, fue muy negativo para Cuba. El embajador Alcibíades Hidalgo cree que aquel agente de inteligencia con fachada diplomática cometió muchos errores, pero que, además de las indiscreciones, uno de los peores fue el lenguaje utilizado, presumiendo de estar armado en pleno Nueva York y dispuesto a matar bajo el amparo de la inmunidad diplomática. Además, es que Yo malo, que no joda. no. Yo ando ensillado, muy jodido. Y nosotros igual tú andamos como mierda. Yo no traigo nada para acá porque muchachos, no, el avión tuve que traer. Pero yo sí, aquí está. No hay una conversación. para que no haya problema. No, como mierda, un poco muerto. Dije, hay que me voten, no hay que parar un día. Después de eso, lo más que pueden hacer votar. Total, y lo mejor, me voy de aquí. Sí. No tengo que estar aquí. Pero no, como mierda. Le pregunto a Alcibíades, quien también fue viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, si eso forma parte del manual del espía o del protocolo. No, yo no creo que eso sea parte del protocolo de ninguna agencia de inteligencia profesionalmente capaz de cumplir sus funciones. Este señor realmente resultó ser un agente muy torpe. Fue enviado a Cuba rápidamente, porque le dieron 48 horas para que abandonara la misión, el país, ¿no? Lo hizo un vocero de la Embajada de Estados Unidos ante Naciones Unidas, que es el país sede de Estados Unidos, por supuesto, y se le dio esa orden de expulsión
En la embajada, el centro de inteligencia le organizó una despedida, tratando de darle un halo heroico a lo sucedido y por supuesto diciendo que había sido una injusticia, etcétera. En La Habana, curiosamente, le correspondió al entonces viceministro Fernando Ramírez de Stenós reaccionar ante la declaración pública de Estados Unidos de que había habido un diplomático expulsado. Ellos no dan las razones, no hay una narrativa del hecho, pero sí explican que incumplió, se hizo algo más allá de sus funciones diplomáticas, que es el lenguaje que se utiliza para eso, y Ramírez de Stenós negó absolutamente que eso fuera cierto, dijo que era una provocación, etcétera. Es muy curioso que Ramírez de Stenós, que fue uno de las personas que fue cesado en sus funciones junto con Carlos Laje y Felipe Pérez Roque, pues ahora radica en México. De esos tres personajes, creo que es el único que ha logrado escapar o por alguna razón le fue permitido escapar del castigo que significa para ese tipo de exfuncionario permanecer en Cuba. El tema de la inmunidad nos coloca ante uno de los tantos peligros de mantener relaciones con países enemigos o con un servicio de inteligencia tan agresivo como el cubano. ¿Por qué no solo Cuba, sino tantos países usan la fachada diplomática para el espionaje? Bueno, ha sido una práctica habitual, primero porque ofrece la posibilidad de la inmunidad. Es decir, este mismo señor que fue filmado, que llevaba un arma encima, que amenazaba, etcétera, lo único que se podía hacer con él era expulsarlo del país. No hay, él lo dice. No hay posibilidad ninguna de... Incluso hay extremos, es decir, pueden cometer algún delito, pueden llegar hasta a un asesinato y eso no tiene una sanción, digamos, penal. ¿Un diplomático puede matar a alguien en el país donde está acreditado y ese país no lo puede llevar a los tribunales? Teóricamente no. En algunos casos muy contados puede existir la posibilidad de que se renuncie a esa inmunidad para enfrentar el asunto y resolverlo de una manera política. Pero esencialmente no hay forma de culpar a un diplomático de un delito. Se supone que no los cometan tampoco, ¿no? Las valijas diplomáticas constituyen otro factor a tomar en cuenta, pues se supone que son inviolables y han sido utilizadas por Cuba no solo para el espionaje, sino también para la subversión. Pero en general, la fachada diplomática ofrece a los servicios de inteligencia otras ventajas. Típicamente la mejor manera de relacionarte socialmente no solo con el gobierno de un país, sino con la prensa, con los diferentes sectores políticos, es cuando tú tienes una fachada diplomática o comercial o periodística de un país. Por ejemplo, tú tienes la Embajada de Cuba en Brasil o la Embajada de Cuba en Naciones Unidas. En los cócteles diplomáticos se mueven muchos políticos, se mueven diplomáticos norteamericanos, se mueve gente del departamento. Ya esa cobertura te va facilitando el círculo para de manera legal hacer tú el estudio operativo para después, o sea, estudio de individuos, para tú después reclutar personas con las cuales vas a iniciar un trabajo clandestino e ilegal. El caso del diplomático atrapado con las manos en la masa en 1992 constituyó un adelanto de lo que vino después, la red Avispa, Ana Belén Montes o el caso más actual del embajador Rocha. Pasada 3 décadas, el entonces jefe de la misión diplomática de Cuba ante la ONU reflexiona. La acción misma de la inteligencia, la actividad de la inteligencia es una prioridad del gobierno cubano y eso está por encima de cualquier otra circunstancia. Si el gobierno cubano tiene que escoger entre comprar leche para los niños menores de 7 años o dedicar una cantidad semejante a una cuestión de inteligencia que le sea muy importante, seguramente se decidirán por financiar la actividad de inteligencia. Ha sido así históricamente y es la esencia del régimen. Muy bien, como vieron, han quedado demostradas varias cosas. Lo primero, ¿no?, es que en 32 años la agresividad de los servicios de inteligencia cubanos no ha mermado. Segundo, que
que el uso de la fachada diplomática para el espionaje es antigua, que el embajador Rocha no es una casualidad. Y tercero, la hipocresía de Cuba fabricando autoataques para victimizarse. Cuando regresemos de la pausa, les tengo un segundo reportaje que muestra cómo fue posible filmar y grabar la conversación del oficial de inteligencia castrista con su agente de Miami. Regresamos con esta serie de programas especiales sobre la isla de los espías. Muy bien, continuamos con el primero de 5 programas titulados La isla de los espías. En el segmento anterior vimos el caso de 1992, cuando filmamos a un diplomático castrista en plena labor de espionaje y su inmediata expulsión de los Estados Unidos. En este segundo reportaje vamos a ver cómo se transmitían los mensajes secretos y también cómo fue posible hacer esta filmación en la que además le grabamos toda la conversación que se suponía era secreta. Y vamos a conocer a Panchito, el agente Adán, el doble espía que lo hizo todo posible. Francisco Ávila Ascuí, Panchito, era en el momento de los hechos nada menos que el jefe militar de Alfa 66, posiblemente la más beligerante de las organizaciones militares del exilio, pero era además, desde hacía 13 años, un agente de la inteligencia castrista, el agente Adán, y era también una pieza clave del FBI, es decir, un doble agente. Hoy en día, una guerra sin inteligencia, o sea, sin espías, no existe, no hay. Ahí, por supuesto, hay más doble agentes del FBI, pero también no voy a dar nombre porque yo no puedo dar nombre dentro de Estados Unidos. Durante años, algunos desertores prometieron entregar una lista de espías, pero nunca sucedió. Panchito entregó más que eso, nos entregó a su jefe, y con él la prueba de que el espionaje castrista contra Estados Unidos se dirigía desde la Embajada de Nueva York, pero nos mostró más, gran parte de las comunicaciones con La Habana. Por primera y única vez, el público pudo ver en directo cómo funcionaba un espía. Hoy, en la era del Internet, los instrumentos tal vez sean otros, pero en esencia, la idea es la misma. Fue sorprendente ver cómo enviaban mensajes cifrados a través de Radio Habana, Cuba, dictando al aire números de 5 cifras. Es clásico, o sea, hay varias maneras de transmitirlo, ¿no? Eso que tú dijiste, porque yo tuve que aprenderlo en mis academias de inteligencia, eso se pone una consigna, con una consigna y los packs de números de 5 cifras. El dictado de grupos de 5 cifras emitidos por la radio abierta lo copia el agente a mano y luego lo descifra utilizando estas gamas. ¿Qué pasa? Esos mensajes que escuchaba él por Radio Habana, Cuba, sale también una voz metálica femenina como esta que tú escuchaste, que escuchaba él, en la cual empezaba a una hora determinada. A cada gente en cada lugar se le dice todos los martes, al otro todos los miércoles, a las 3 de la mañana, tú te tienes que sentar a las 2 y cada, o sea, como hay muchos agentes, en muchos horarios. En este caso hay instrucciones para averiar y sabotear una flotilla pacífica del exilio. Algunos de los cifrados vienen en papel preparado para desaparecerlos rápidamente, sin dejar huellas. Le llaman papel disolvo. El papel disolvo lo que permite es que en caso de que te vayan a detener, llegue un servicio de contrainteligencia o algo, tú lo coges, te lo metes en la boca e inmediatamente se disuelve, no tienes ni que tragártelo, o sea, se disuelve inmediatamente. Es un papel con sustancias químicas que inmediatamente es disoluble. Entre la evidencia de la actividad clandestina de Cuba en territorio estadounidense, había una serie de transparencias solo legibles a trasluz, con instrucciones para robar un automóvil e incluso ponerle una bomba. En esta se lee: utilizando cualquier cable positivo de las luces o uno directo de las bujías, se conecta con otro negativo y se pone dentro del tanque de gasolina sin que llegue a tocar la gasolina. Lo que prende y explota es el vapor. Esté seguro de que los cables no tienen corriente. Ellos hacen contacto cuando prende el carro o encienden las luces. Y los logos de Alfa, tal vez para desviar la evidencia. Aunque Francisco funcionaba con su verdadera identidad, Cuba le había proporcionado un plan de escape y una inscripción de nacimiento a nombre de Roberto Ernesto Delgado Ríos, puertorriqueño.
igual una licencia de conducir emitida en Puerto Rico y una tarjeta del Seguro Social a nombre de la misma persona. Cada documento con todas las firmas y cuños oficiales, lo que da lugar a la sospecha de que Cuba, para estos fines, penetra esas instituciones del gobierno norteamericano, lo que explicaría, por ejemplo, el caso de Mariano Faget, detenido en febrero del año 2000 y acusado de espiar para Cuba dentro del Departamento de Inmigración norteamericano, donde ocupaba un alto cargo. Entre los papeles del agente Adán, un plan de comunicación de reserva con direcciones a escribir en Cuba y el contacto telefónico regular. Un convenio de comunicación incluyendo contacto personal permanente en Nueva York, en la estación número 7 del metro de Roosevelt y la 11 Street, Queens, dirección Manhattan. Yo me imagino que dedican muchísimo tiempo, muchísimas horas, además de muchísimos estudios, porque para saber qué tienen que hacer, tienen que dominar el mapa de las calles de Nueva York, dónde entrar, saber cuáles son los restaurantes que les ofrecen las mejores posibilidades para eso. Es decir, hay todo un estudio que realizan otros agentes de inteligencia de la situación de cómo moverse en una ciudad. Y en el caso de Nueva York es un juego constante de gato y el ratón. También se indican contactos en México, en la Diagonal San Antonio número 1412, esquina Yacatas, Colonia Navarrete, DF. Y en la tierra, es decir, en Cuba, para este último orientan. Navegar a Faro Bahía de Cádiz en la isla más al norte por la zona de Las Villas, en línea con Cayosal desde Miami. Hay un puesto de guardafronteras con radar. Dirás que te comuniquen a Artemio urgente, que el Pinero quiere verlo, y le dices al jefe de guardafronteras que esconda la lancha y a ti. No hables con nadie hasta que no te den la señal verbal que usamos para los contactos personales. Los contactos serán el primer sábado de la primera semana de los meses pares. No hay modo de usar estos métodos y documentos sin entrenamiento previo. Por eso, en arrestos como el de los profesores Álvarez en la Universidad Internacional de la Florida, FIU, por ejemplo, el FBI ha aclarado que se trata de agentes entrenados, lo que significa que son espías conscientes, no personas confundidas, actuando además de manera clandestina y subordinada para un servicio de inteligencia enemigo. ¿Y Mascanos? ¿Está haciendo algo? Desde el caso del diplomático Collazo Usayán hasta el del embajador Manuel Rocha han transcurrido 32 años. Hoy por hoy, ¿sigue tan activa la actividad enemiga en los Estados Unidos? Sin duda debe seguir muy activa, sin duda, porque están en una crisis y eso los lleva a extremar las medidas de inteligencia, a movilizar con mayor fervor todas sus posibilidades de actuar contra lo que ellos consideran el enemigo, que es Estados Unidos. La actividad de la inteligencia cubana aquí es obvia, se pone de manifiesto en el caso de Rocha, por ejemplo, como algo descubierto ahora, pero que indica las posibilidades tan amplias que ha habido durante muchos años. Y también la situación actual en que una enorme avalancha de cubanos pues están presentes aquí y contra ellos y etcétera se mueven muchas líneas de influencia para crear también problemas acá dentro del propio exilio y contradicciones entre los cubanos que sencillamente son aprovechadas por el régimen en toda oportunidad. Otras veces Cuba echó a pelear grupos del exilio aquí para que se dispararan entre ellos también. Bueno, los especialistas que hemos consultado coinciden en que resulta sumamente raro que un medio periodístico obtenga documentación real de cambios de identidad de los espías, transmisiones de códigos por radio abierta, gamas, papel disolvo, transparencias, convenios de comunicación, planes de escape, es decir, pruebas de toda la actividad clandestina de Cuba en territorio norteamericano, incluyendo instrucciones para hechos violentos. Quiero aclarar
que esto no lo hice yo solo. Trabajaron en esta investigación los periodistas Pablo Gato, Leticia Herrera y Jorge Lewis, y que sin el apoyo del gerente general de entonces, José Cancela, nada habría sido posible. Pero cuando regresemos, tendremos aquí sentado en esta misma mesa al protagonista principal de aquellos eventos, el agente Adán, un hombre tan discreto que hace 3 décadas prácticamente no aparece en ningún medio. Estará aquí conmigo rompiendo ese largo silencio. No se vayan. Bueno, muy bien. Con nosotros se encuentra Francisco Ávila Ascuí, expreso político capturado durante una infiltración a la isla, ex jefe militar de Alfa 66, el agente Adán para los servicios de inteligencia castrista y Panchito para sus amigos y para el FBI. Un hombre discreto, serio, que hace 3 décadas, como dije anteriormente, no aparece prácticamente en ningún medio, que no alardea y que hoy, a la luz de los acontecimientos actuales del caso Rocha, rompe con nosotros parte de ese largo silencio. Así que le doy la bienvenida a Francisco Ávila Ascuí. Gracias por estar con nosotros, Panchito. Gracias a Dios. A ver, montones de preguntas, ¿no? La primera es, han pasado 32 años. 32. Y parece que estuviéramos ayer, ayer en lo mismo. Y luego la gente ha ido olvidando eso que gracias a ti pudimos hacer ese reportaje especial. Pero antes de explicar cómo fue todo y tu decisión de acercarte a la prensa, un poco de tu historia, ¿no? Tú, cuando Fidel Castro llegó al poder, eras muy joven. ¿Qué edad tenías? 12 años. 12 años. ¿Y de qué parte de Cuba tú eres? De Pinar del Río. De Pinar del Río, ¿no? Y decidiste oponerte, alzarte contra el régimen, ¿por qué? Bueno, porque no me gustó aquello, como muchos cubanos, ¿no? Primero vine a los Estados Unidos cuando tenía 15 años. Robamos un barco, un grupo de muchachos jóvenes, y llegamos aquí, pero como yo era menor de 18 años, pues estuve en los Peter Pan. Pero después salí de ahí. A los pocos meses salí antes de que soltaran la gente de Playa Girón. De hecho, conocí a Kennedy ¿En el Orange Bowl? En el Orange Bowl, sí. Lo vi cerquita ahí. Y de ahí pues ingresé en varias organizaciones, como era el Jure, Alfa 66 y el Segundo Frente Nacional del Escambray. Ahí recibí los primeros entrenamientos y estuve involucrado en varias infiltraciones, intentos de infiltraciones, hasta que en el año 1964, octubre de 64, fui a una misión a Cuba, cuya misión yo no conocía cuál era, porque no me lo dijeron, y estuve en Cuba exactamente 7 meses infiltrado. Estando en Cuba me enteré que me habían mandado porque iban a hacerle un atentado a Fidel en la Plaza de la Revolución en 2 de enero del 64 o 65 sería. 65. Ajá. Sí. Pero habían mandado los armamentos y eso por otro lugar y no me habían informado a mí porque si caía, pues no pudiera revelar. Hasta que a finales de ya mediados de diciembre, por ahí fue que me informaron lo que iba a pasar. ¿Y lograste regresar a Miami? Sí. ¿Regresaste a Miami? 7 meses. 7 meses en Cuba, clandestino. Clandestino, y se hicieron muchas cosas en ese tiempo, porque lo que es un poco larga la historia, por eso quiero tratarla de porque si no, no saldríamos. ¿Regresas a Cuba en otra misión y te arrestan? No. ¿No? En aquella oportunidad yo me contaron lo que iba a pasar, pero me dijeron que el plan había fracasado porque yo era el que iba a tirar, porque había recibido entrenamiento como sniper, ¿no? Aquí en los Estados Unidos, a pesar de que tenía 17 años. Y el propio personaje que había preparado todo aquello me contó que habían pasado cosas, etc.
resultó que ese personaje se llamaba Abel Aidar Elías y no era otro que un capitán de la Seguridad del Estado cubana. O sea, que un atentado contra Fidel lo estaba preparando en realidad un supuesto atentado del propio gobierno cubano. El propio gobierno cubano. Es que es lo que hablábamos de querían infiltrar, de que se autoagreden y fabrican. No era por autoagresión, sino porque querían infiltrar a ese señor que había estado aquí también. Él había estado durante 6 meses aquí. Aquí había sido entrenado. O sea, le estaban creando una leyenda para infiltrarlo aquí. Lo infiltraron aquí. Lo infiltraron. Aquí él fue el que le planteó todo el plan a la CIA para asesinar a Fidel en el 65 y por eso me mandaron a mí. Pero a mí me mandaron antes que a él y después lo mandaron a él. Lo que pasa es que como no se pudo llevar a efecto el plan, porque en definitiva no era idea de hacerlo, pues tenía que buscar una justificación, el por qué no se hizo aquello y aún así seguir trabajando con el CIA. Tú sabes, con los americanos. Y ahí pues hubieron una serie de cosas. En definitiva, estuve 7 meses ahí. A los 7 meses, él mismo. O sea, en este caso estamos hablando con él como la seguridad del Estado cubana. Claro. Decidió sacarnos para acá, exfiltrarnos de Cuba. A mí, a otro más que habíamos ido 4, 2 de ellos ya estaban en prisión, pero nos habían dejado a nosotros. A mí, porque era el sniper, no podía caer preso, porque si no, se suponía que Abel cayera preso también. Abel era sobrino de un líder del exilio en aquel tiempo que se llamaba Nassim Elías. Era de la gente de Manuel Artime. Supuestamente que toda esa gente estaban ligados con el CIA. Y él es el que nos saca para acá. En todo ese lapso de tiempo me mandaron inclusive ya fuera de Abel, porque Abel era ocasional, ¿no? Aunque estaba con nosotros, pero nos ayudaba y demás, pero muchas veces no estaba atento a lo que nosotros hacíamos. Inclusive estuve en Pinas del Río entrenando unos alzados por una semana, enseñándolos a andar con armas americanas, porque todos sabían andar con armas, pero no armas americanas. Y estuve una semana allí, a la semana salí y me enteré que habían capturado a mi hermano, lo tenían secuestrado, Abel mismo, la misma seguridad de Estado. Pero bueno, después nos cogieron, a ver un día nos... O sea, que en ese viaje de los 7 meses es cuando... Ese viaje costó muchísimos muertos, ¿sí? Y costaron muchos fusilados. ¿Y a ti te arrestan en ese viaje o en otro siguiente? No, a mí me sacan del país ellos mismos. Resultó que después era la misma seguridad del Estado. Porque acuérdate que la seguridad del Estado lo que quería era hacer a Abel un personaje. Un héroe del exilio. Un personaje dentro de Cuba. ¿Cómo fabrican un héroe del exilio cuando Abel realmente no era del exilio. Abel viene de Cuba aquí con la... ¿cómo le podemos decir? Con una... bueno, como... Se me olvidan todas esas palabras, han pasado muchos años. Con los mismos grupos revolucionarios, era uno de ellos que... Abel era dirigente de una organización en Cuba, en Oriente. Claro, claro. Pero para sintetizar, porque la historia suya es tan grande, tan compleja que no nos daría tiempo. Usted regresa en otra misión y ahí sí lo arrestan, ¿no? Ya yo regreso a los Estados Unidos en esa ocasión, que estuvimos 7 días tirados en el mar. Estuvimos aquí y volvimos a recibir entrenamiento y ahí es donde los propios americanos me confiesan que se había descubierto que Abel era capitán de la Seguridad de Estado en aquel momento. Y me dicen, no puedes tener ningún contacto con él ni nada. Yo no trabajaba con los americanos, déjame decirte. A pesar de que teníamos esas conexiones, nunca me gustó trabajar con él. Y ya en el año 67, bueno, estuve en 2 o 3 acciones en ese tiempo, pero en el año 67 se hace un plan para ir a matar a Fidel en San Andrés de Caiguaná o en Pinas del Río, cerca de mi pueblo. Y se consiguió todo el equipo
y entonces nos infiltraron en Cuba. Pero ya íbamos por Alfa 66, el segundo Frente Nacional del Escambray. Ya Menoyo estaba preso en Cuba. En ese tiempo, pues, logramos estar ahí 5 días batallando con ellos, porque nos descubrieron la misma noche que llegamos. El navegante se equivocó y en vez de tirarnos donde tenía que hacerlo, nos tiró en la bahía de Cabaña. Y allí fuimos descubiertos por los guardafronteras. Tuvimos una confrontación con los guardafronteras, pero logramos ir. Y desembarcamos por el otro lado. Y ahí estuvimos como 6 días luchando hasta que fuimos capturados. Vamos a hacer una pausa aquí y cuando regresemos desde la pausa, ¿cuánto cambió en esa captura, no? ¿Qué sucedió? ¿Cómo los presentaron ante la prensa que estaba allí? Yo no sé si casualmente. ¿Y cómo es captado dentro de la cárcel o cómo se deja captar él dentro de la cárcel? Eso es muy, muy interesante. Regresamos con la fascinante historia de Francisco Ávila Ascuy, el doble agente. Continuamos hablando con el agente Adán. Digo, con Panchito. Con Panchito. ¿Tenías un nombre en el FBI? Sí, pero nunca lo he dicho, no lo voy a decir. ¿No lo vas a decir? No. Ok. Bien, nos habíamos quedado en que entras a Cuba en tu última misión, te arrestan y los van a fusilar. Sí, por supuesto, era lo lógico. ¿Qué hacen a cambio de perdonarles la vida? ¿O no, cómo les perdonan la vida? No hay ningún arreglo de perdonar la vida. ¿Ah, no? Una noche nos cogieron, nos pusieron todos los mismos uniformes que habíamos llevado de aquí, o sea, y nos hicieron una película, allí mismo en la misma seguridad. Varios días después nos cogieron, nos volvieron a poner los uniformes y yo dije, ya hoy se acabó esto. Y resultó que, pues tú no sabías cuándo era de noche ni de día, y resultó que nos llevaron a un hotel que creo, yo lo conozco por Habana Hilton. Habana Hilton, pero... Le decían Habana Libre después. Habana Libre, ajá. Y allí nos llevaron. No nos dijeron a qué íbamos, ni por qué íbamos allí. Y resultó que nos iban a presentar en una reunión que había en La Habana en ese momento. De la OLAS. De la OLAS. Organizaciones Latinoamericanas de Solidaridad. ¿no? Sí, sí. O sea, estaba el teatro lleno de extranjeros, de gente de izquierda, de periodistas, y los presentaron a ustedes. De periodistas no de izquierda solamente, porque había muchos periodistas aquí de los Estados Unidos que no eran de izquierda. Estaba el New York Times. Yo tengo fotografías de todos ellos en mi casa, ¿no? Porque salieron en la de eso. Inclusive eran los primeros que estaban ahí. Y ellos nos quisieron entrevistar hasta en inglés. Y yo me di cuenta que allí estaba Fidel también, aunque nosotros lo veíamos desde el ángulo que estaba, pero los demás personas no la veían. Estuve Dorticojo allí también, me acuerdo. Y allí estuvieron no sé qué tiempo. El tiempo tú sacas un preso, tú estuviste preso, ¿sabes? Así, pues se te va. Muchas preguntas, muchas cosas estúpidas en su mayoría, ¿no? Y defensoras del gobierno, bueno, eso a mí no me interesaba, pues. Yo dije lo que tenía que decir y lo de nosotros, pues estaba descubierto. Pusieron las armas, los explosivos y todo lo que habíamos llevado lo exhibieron allí pegados nosotros. Organizado por un agente de ellos. No, sí, ellos estaban allí, ellos estaban, ¿cómo se llama esto? No. No, esa no. No. La anterior. No, esa fue organizada por Alfa 66, el segundo Frente Nacional del Escambray. Ok. Y cuando terminó aquello, nos pasaron entrevistaron a otras personas que yo no los conocía, como era Raúl Núñez. Estaba Tony Cuesta ahí, ¿no? Ese día. A Tony Cuesta lo entrevistaron por de esto, pero no lo presentaron, porque acuérdate que él estaba así. ¿Menoyo declaró ese día? No, tampoco. A Tony Cuesta yo había pertenecido a su organización, entonces pues lo conocía, ¿no? Pero no estaba allí. Porque se quedó ciego, claro. Él estaba ciego. Y mal herido. Entonces, después que terminó todo aquello, nos metieron en un cuarto de allí del hotel. Realmente yo no conocía aquello. Y de pronto vino el jefe de la Seguridad de Estado, que se llamaba... No me acuerdo. Lo sé, todos los días me acuerdo, pero ahora en estos momentos no me acuerdo.
Abad. Abad. Un teniente de apellido Abad. Y nos llamó a 3 de nosotros. ¿Teléfono? Sí. No se preocupe. Nos llamó a 3 de nosotros y estaba Fidel allí. Ajá. Solo, frente a un elevador, me recuerdo, que estaba de las cosas que me recuerdo. Él había estado tratando de entrar al cuarto donde nosotros estábamos, pero abrió la puerta y yo coincidió la vida que me tocó a mí en el pecho, ¿no? Y yo miré y lo vi a él. Yo lo conocía, hacía años que lo había visto cuando yo era niño. Y llegó y hizo así mismo. Movió que nosotros seguimos hablando. Yo seguía hablando, por lo menos. A mí no me interesaba que era Fidel o quién era. Y no era porque era una cuestión de irrespeto hacia Fidel ni hacia nadie. Es que yo soy así. Yo no hay hombre ni más grande ni más chiquito que yo. Y yo seguía hablando con mis compañeros, que en definitiva hacía días que no nos veíamos porque estábamos aislados dentro de la seguridad. Y entonces nos mandó a buscar. Estaba solo, sin escolta, frente a unos elevadores, nunca se me olvida. Y llegó ayer un hombre bastante alto, trigueño, vuelvo y te repito, ya yo lo había conocido anteriormente. Nos dio la mano y nos dijo, no hablamos ninguno de nosotros, y él nos dijo, los periodistas yanquis me pidieron por la vida de ustedes y no los voy a fusilar, pero les voy a echar más años que lo que puede vivir un elefante. Me cayó mal aquello, un hombre tan... ¿Después de darle la mano? No por darme la mano. No, pero digo, pero que ese doble, sí, esa suerte de cinismo, ¿no? Pero la cosa esa de que les voy a echar más años que lo que puede vivir un elefante. O sea, ya él nos había condenado, yo no estaba acostumbrado a eso. Y acuerdo, yo venía de los Estados Unidos, donde hay leyes. Habían antes y ahora siguen habiendo leyes. Y no pensé que aquello fuera así, que él era el que decía. ¿A cuánto te condenaron? Nos condenaron 2 años y pico después de estar en la cabaña. Tuvimos 2 años, realmente 3 años. ¿Sin juicio? Sin juicio. A los 3 años nos condenaron a 25 años. Excepto uno de nosotros que en el tiroteo que hubo cuando nos capturaron, lo habían herido, le habían dado un tiro por aquí, por un lado, y no sé por qué razón le echaron 20 años. Él estaba bravo por eso. ¿Le habían quitado 5 años? Sí, cuando aquello era diferente. Y entonces, pues, después nos dijeron, no, es que los 25 años son condenas que da Fidel. La tenía Rolando Cubela, la tenía 20. A mí me da lo mismo que sea Fidel quien sea. Entonces, ¿cuántos años estuviste preso? Estuve 12 años y no sé, como 7, 8 meses. ¿Cuándo te pones en la lupa de la inteligencia para que te capten? Sinceramente estuve en la lupa de la inteligencia desde que caí preso, porque yo parece que me veía muy joven. Nos los hicieron a todos, no a mí solo. ¿Trataron de captarlos a todos? Trataron de captarlos. A mí inclusive me ofrecieron, el que nos iba a entrevistar en la propia cabaña, me ofreció 12 años de rebaja. Sí, me dijo, te podemos echar 12, 8 años. Eso depende de ti. Le dije, sí, pero hay una cosa que ustedes no han contado con ella, es que yo no soy un chivato, yo llevo ya años con esta gente ahí afuera, ahí abajo, y veo gente, tú sabes, tú estuviste en la cabaña, y tú sabes que ahí entraban y salían. Digo, la mayoría de esa gente que hay ahí no son ni contrarrevolucionarios. La mayoría de ellos son gente que se quieren del país, gente que están hablando boberías en la calle. Ya había poco gente conspirando, ni mucho menos en aquellos tiempos. Estábamos hablando ya del 68, algo de eso. Bien. Y entonces pues no le acepté, ni nunca le acepté ese tipo de cosas, hasta que pasaron cosas. Vamos a hablar de qué cosas pasaron cuando regresemos de la pausa. Estamos hablando con Francisco Ávila Cuy. Tenemos una semana para conversar y viendo los distintos reportajes. Ya vieron los 2 primeros de hoy. El hombre, como decíamos al principio, antes que Ana Belén Montes, antes que la Red Avispa, fue el caso de Francisco Ávila Cuy.
y el segundo secretario de la Misión Permanente de Cuba ante la ONU, Manuel Collazo Usayán, alias Raúl. Vamos a una pausa y regresamos. Raúl. A ver, no alcanza medio estos dos segmentos para la biografía. Estoy seguro que ustedes están curiosos de Francisco Ávila Ascuy. Así que mañana vamos a continuar conversando. Tenemos para mañana, en esta serie especial de la Isla de los Espías, vamos a mostrar evidencia de que Cuba sigue siendo un peligro para los intereses de los Estados Unidos. Y un dato que 32 años después se vuelve escalofriante cuando se lo mostraron a Mascanosa, evidencias de la manera en que Cuba al parecer buscaba envenenarle. Y continuaremos mañana hablando con Francisco Ávila Ascuy. Ya está en el aire Juan Manuel Cao. A fondo. Muy bien. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de programas especiales sobre la actividad de los servicios de una nación enemiga en pleno territorio estadounidense. Habíamos mostrado, recuerdan, ¿no?, a un diplomático del gobierno cubano realizando labores de espionaje en pleno Nueva York. Mostramos también todas las técnicas, las de entonces, ¿no?, para recibir o enviar información, para recibir instrucciones y coordinar acciones en suelo estadounidense. Lo que vamos a hacer hoy es continuar nuestra pesquisa, y eso va a ser gracias a contar con el testimonio, yo diría que es un testimonio excepcional, de quien entonces fuera embajador de Cuba ante las Naciones Unidas, al que le tocó lidiar con el escándalo. De modo que en el siguiente reportaje, ¿qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver, además de todo lo que hemos dicho ya, cómo es la embajada por dentro, ese misterioso búnker que Cuba mantiene en el corazón de Manhattan y al que acceder es prácticamente imposible. También hemos preguntado, y esto es muy importante, ¿hasta dónde Cuba es o no una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos? Que es una discusión, como ustedes saben, que se mantiene viva. Y además, ¿cuán útil le resulta a los gobiernos inescrupulosos, como el gobierno de Cuba, esconderse tras la fachada diplomática? Así que les invito a continuar con esta serie de programas especiales y con el siguiente reportaje. Las agencias de inteligencia buscan ese tipo de comprobación fehaciente, pero desde el punto de vista periodístico, realmente no creo que no hay un caso semejante, y a mí me tocó vivirlo del otro lado y de sorprenderme también. El caso del diplomático cubano filmado en Nueva York en plena labor de espionaje pareció no complacer a nadie. Ninguna agencia de inteligencia aprecia ni se beneficia de que se descubran casos como este. El FBI trató de quitarnos el video e impedir su salida al aire. Los grupos beligerantes del exilio sintieron que estábamos poniéndolos en ridículo. Y Cuba, como siempre, negó la evidencia. El balance, por supuesto, fue muy negativo para Cuba porque el hecho fue escandaloso. Y se puso en evidencia los mecanismos que se utilizaban para dirigir a los agentes que tenían a su servicio en Miami y por supuesto en otros lugares. Desde la Embajada Cubana de las Naciones Unidas en Nueva York se dirigía y se dirige el espionaje en territorio norteamericano. Eso quedó en evidencia, alertando además sobre el peligro de mantener relaciones diplomáticas con un país que posee un servicio de inteligencia tan agresivo. La actividad principal de esos supuestos diplomáticos era el espionaje, es decir, para la inteligencia cubana y para Cuba como tal. Yo creo que puestos en una balanza el peso de la actividad diplomática pura de Cuba en Naciones Unidas y el peso de ese centro de inteligencia en Nueva York, con la posibilidad infinita de tener el número de agentes que ellos quieran, porque ahí no hay límite, no hay reciprocidad. Yo creo que para Cuba durante muchos años fue mucho más importante, y quizás lo sigue siendo todavía,
la actividad de espionaje que la actividad misma diplomática, por más que la otra ocupe los titulares de la prensa. Al final, es mejor no tener relaciones diplomáticas con Cuba. Cuando tú ves lo que ha hecho Cuba en Ecuador, lo que hace en Brasil, lo que hace en Perú, entonces el trabajo de la inteligencia subvirtiendo, desestabilizando las democracias, ese trabajo se lo ahorrarían si no tuvieran relaciones diplomáticas con Cuba. Además, Cuba lo único que hace es hacerle daño, porque Cuba no les aporta absolutamente nada. Entonces, en las embajadas cubanas quien manda en último caso es la inteligencia, ¿es que funcionan de manera independiente? Totalmente independiente, incluso con el control físico de la embajada. El embajador cubano, en ese caso era yo y cualquiera que haya estado ahí, no podía entrar al centro de inteligencia, no podía abrir la puerta y entrar. Eso era un sitio vedado al cual si tú querías ir tenías que hacer una coordinación previa y te recibían y te controlaban, porque viven en una eterna paranoia de que se filtren los secretos, de que se conozcan las instalaciones, que se conozcan la ubicación de esos lugares. Y en aquella época, para colmo, existían 3 diferentes agencias haciendo labor de espionaje ahí. Estaba la Dirección General de Inteligencia del MININ, o la DGI, o la ADG, como le han llamado también. Estaba la inteligencia militar, y había un elemento independiente que era el representante del Departamento América, que dirigía Manuel Piñero. De la subversión. De la subversión, que también actuaba tanto en funciones políticas como en funciones de inteligencia. Para colmo, después de que las Fuerzas Armadas intervinieron en el MININ, se creó un organismo nuevo dentro de toda esa estructura militar, que era el órgano de control. El órgano de control era simplemente una nueva actividad de vigilancia, pero sobre los oficiales mismos de la inteligencia, que existía en Cuba a todos los niveles, y existe todavía en los niveles de control del MININ, y en las embajadas. A la embajada de la ONU llegó un enviado del centro de control, que por supuesto era temido por todos los agentes de inteligencia que había ahí, porque su misión era espiar a los que se dedicaban al espionaje. Cambió durante la crisis con Cuba. En una reciente entrevista, el ex asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Elliot Abrams, desestimó que Cuba fuera una amenaza. En verdad no de Cuba hoy. Tienen un servicio de inteligencia muy bueno, pero no es un peligro a los Estados Unidos. Bueno, si se trata de un peligro en términos militares, es muy difícil atribuir a un país en las circunstancias de Cuba, por su tamaño, por su desarrollo económico, por su precaria economía actualmente, etcétera, una posibilidad de amenazar a Estados Unidos. El peligro está en la influencia de Cuba en el resto de países, no solo de América Latina, también de África, etcétera, y de fomentar cualquier acción antinorteamericana. Y está también, en circunstancias actuales, en los evidentes vínculos de Cuba con Rusia, con la Rusia de Putin, con Bielorrusia, con los iraníes, que no pueden ser más descarnadas las relaciones, etcétera. Es decir, Cuba de oficio es amiga de los enemigos de Estados Unidos. Y eso debe ser una preocupación, por supuesto, para los Estados Unidos, porque Cuba sigue estando ahí a 90 millas de este país. Yo no fui político, yo no fui diplomático, realmente, de verdad, o sea, usé fachadas diplomáticas, pero conozco cómo trabajan los malos y sé cómo se hace el trabajo malo y sucio. Y yo, por ejemplo, yo sí digo que Cuba, y sigo afirmando y afirmaré mientras esa dictadura exista, Cuba fue, es y será una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Volviendo al tema puramente operativo, uno de los peligros del uso de las embajadas para el espionaje, en el caso de un gobierno tan temerario como el cubano, está en las ventajas que ofrece la inmunidad diplomática. ¿Por qué no solo Cuba, sino tantos países usan la fachada diplomática para el espionaje? Bueno, ha sido una práctica habitual, primero porque ofrece la posibilidad de la inmunidad. Es decir, este mismo señor que fue filmado, que llevaba un arma encima, que amenazaba, etcétera,
Lo único que se podía hacer con él era expulsarlo del país. Él lo dice. No hay posibilidad ninguna de... Incluso hay extremos, es decir, pueden cometer algún delito, pueden llegar hasta a un asesinato y eso no tiene una sanción, digamos, penal. ¿Un diplomático puede matar a alguien en el país donde está acreditado y ese país no lo puede llevar a los tribunales? Teóricamente no. Teóricamente no lo puede llevar, sí, efectivamente no lo puede. En Cuba ha habido casos de diplomáticos que, por ejemplo, en un accidente de tránsito han matado personas, etcétera, y sencillamente se van del país. Es un momento embarazoso en las relaciones, hay miles de disculpas. En algunos casos muy, muy contados puede existir la posibilidad de que se renuncie a esa inmunidad para enfrentar el asunto y resolverlo de una manera política. Pero hay esencialmente no hay forma de culpar a un diplomático de un delito. Se supone que no los cometan tampoco, ¿no? A la inmunidad de la persona habría que agregar la inviolabilidad de las valijas diplomáticas que han servido a Cuba, según múltiples testimonios, para la subversión e incluso el tráfico de armas. I have come here to bury the last remnant of the Cold War in the Americas. Por eso algunos consideran que cuando Obama restableció relaciones diplomáticas con Cuba, permitiendo de hecho 2 embajadas con pleno derecho en territorio norteamericano en vez de una, aumentó los riesgos para la seguridad nacional. El ex embajador Alcibíades Hidalgo nos dice qué % del cuerpo diplomático tan solo en Nueva York se dedica realmente a labores de espionaje y subversión en vez de a la diplomacia. No menos del 60% se dedicaba a eso, como oficiales de inteligencia. A eso habría que sumar unos cuantos más miembros del Ministerio del Interior que componían todo el personal de apoyo de la misión. Desde los clavistas que se encargan de transmitir las cosas, hasta los choferes, hasta los custodios, personal de la administración. Todas esas personas son prioritariamente miembros del Ministerio del Interior, lo cual les garantiza a ellos también un control de la misión, porque esa mayoría de militares impone, por supuesto, en muchas circunstancias, sus intereses a la actividad de los diplomáticos como tal. Incluso hay algunos diplomáticos que se encargaban, sí, que estaban al servicio de la inteligencia, como es el caso del señor Carlos Fernández de Cosío, el actual viceministro, que era segundo secretario de esa misión cuando yo era el embajador, y que era un diplomático oficialmente reconocido por la inteligencia como una persona que prestaba sus servicios también para ellos, lo cual crea una situación bastante curiosa. Y la base de todo esto es que es la inteligencia, es la actividad de inteligencia, es la misión militar, la esencia de ese tipo de centros de inteligencia en el mundo. No es único el de Naciones Unidas, hay otras misiones cubanas de importancia como México, como España, como puede ser actualmente Venezuela, y otros que por circunstancias se hacen importantes, donde hay fuertes centros de inteligencia que asumen la misión principal, la más importante a los efectos de los intereses de Cuba, mucho más allá que los diplomáticos. El que uno crea en la democracia, que no quiere decir que uno tiene que ser tonto, y realmente muchas veces los políticos en países democráticos actúan de una manera tonta cuando les toca lidiar con dictaduras y regímenes totalitarios, criminales y mafiosos como el gobierno de Cuba. Y bueno, por eso es que existe hoy en día una Venezuela como existe, manejada, inducida y provocada por Cuba. Por eso existe una Nicaragua, Daniel Ortega, que nunca debíamos haber regresado a este infierno que hay en Nicaragua. Por eso existe una Bolivia como la tenemos en estos momentos también, precisamente por la falta de comprensión por parte de muchos gobiernos. Bueno, ¿qué les pareció, no? Yo creo que se aprende mucho
con este tipo de testimonios, no solo los testimonios personales de quienes fueron protagonistas de los hechos, sino también los testimonios gráficos, de documentos, de información precisa, detallada. ¿Qué falta agregar? Bueno, yo creo que faltaría agregar que una de las prioridades y eso también se ha dicho muchas veces, pero hay que recalcarlo en este contexto, una de las prioridades de la espía Ana Belén Montes era precisamente sembrar la idea de que Cuba no es una amenaza, algo que ella podía lograr gracias a estar insertada dentro de la Agencia de Defensa de los Estados Unidos, la DIA, y además como una de las principales analistas. ¿Qué vamos a ver en el próximo reportaje después del corte? Bueno, veremos cuál es el equipo que el régimen castrista tiene dedicado a los asesinatos políticos dentro de todo el aparato del Ministerio del Interior y de la inteligencia. Y también de la contrainteligencia, porque también tanto dentro como fuera de la isla suceden estas cosas. Y cómo encontramos documentación en la que Cuba pedía, y esto fíjense que va a ser muy importante, pedía información sobre Jorge Mas Canosa, el líder, el chairman de la Fundación Nacional Cubano-Americana. Información con objetivos bastante turbios, diría yo. Ustedes podrán llegar a sus propias conclusiones con el reportaje que veremos a la vuelta. Muy bien, continuamos con nuestro programa especial o la serie de programas especiales que hemos y vamos a estar presentando durante toda esta semana. Durante más de 20 años, quiero entrar en este tema, ha flotado sobre el exilio cubano una pregunta inquietante, ¿no? La de si fue asesinado o no Jorge Mas Canosa, el chairman de la Fundación Nacional Cubano-Americana. A continuación veremos una advertencia concreta que se le hizo al líder de la Fundación Nacional Cubano-Americana y también conoceremos cuál es el equipo de los servicios de inteligencia y de contrainteligencia del régimen castrista dedicado a los asesinatos políticos. Vean. El Ministerio del Interior cubano es una organización criminal. El ex capitán Enrique García fue probablemente el primero en entregar a la CIA un organigrama completo de ese brazo represor del régimen castrista. La seguridad cubana, o el Ministerio del Interior, se divide en varios viceministerios. En 1992, tras ayudar a identificar al diplomático que habíamos filmado espiando, Enrique compartió con nosotros esa útil información. Este ilustra todo el trabajo desarrollado por Cuba contra los Estados Unidos. Y nos reveló que dentro del Ministerio del Interior o de la DGI o DG existe un equipo de tropas especiales dedicado a los asesinatos políticos, tanto dentro como fuera de la isla. Esta es la Dirección de Operaciones Especiales, que no solo son las tropas especiales, que es lo que conoce la mayoría de la gente, sino en esta Dirección de Operaciones Especiales hay un aparatico reducido de alrededor formado entre 40 y 50 personas, que es una copia de la DGI. Es un aparatico geográfico que existe dentro de la Dirección de Operaciones Especiales para dirigir operaciones especiales en todo el mundo. Eso quiere decir asesinatos, medidas ilegales, ejecución de acciones especiales que se ejercen por este aparato y la dirección de todos los aparatos o movimientos subversivos que son entrenados y financiados por Cuba. Eso se dirige desde aquí. Cuba ha cometido asesinatos políticos obvios, como pudo ser el de Rolando Masferrer, enemigo personal de Fidel Castro, a quien le colocaron una bomba en su automóvil el 31 de octubre de 1975. O los asesinatos en Miami a tiro limpio de Manuel Ramírez y su esposa Lilian Rosa Morales el 2 de febrero de 1995, quienes desertaron en Moscú y estaban a punto de declarar ante el Congreso sobre la capacidad de Cuba para producir armas biológicas, entre otras revelaciones. Estamos absolutamente convencidos. Podríamos citar también el intento de asesinato en plena calle de Londres al ex mayor de la DGI cubana Florentino Aspillaga, con el mismísimo embajador castrista Oscar Fernández Mel como uno de los que disparó al oficial desertor. ¿Y por qué intentar matar a Aspillaga de una forma tan obvia? Aspillaga fue uno de los mayores fracasos, quizás el mayor fracaso
la inteligencia cubana, porque puso en evidencia un larguísimo sistema de dobles espías, es decir, de dobles agentes. Los juegos, etcétera. Y puso en evidencia también que mucho del trabajo de la CIA contra Cuba, lo que estaba era siguiendo también el ritmo de los juegos operativos que preparaban en Cuba. Un juego operativo es cuando, por ejemplo, Cuba pone en el campo visual de la CIA o del FBI un agente cuya verdadera misión es dejarse reclutar y así penetrar los servicios norteamericanos. Pero volvamos al tema de los asesinatos políticos. Como en repetidas ocasiones he dicho, la Fundación Nacional Cubanoamericana. En 1992, los documentos revelados por el agente Adán mostraban pruebas de que Cuba planeaba algo contra Jorge Mascanosa, el enérgico chairman de la Fundación Nacional Cubanoamericana. Entre la información que recopilaban sobre Mascanosa, querían saber qué tipo de pasta de dientes usaba y qué número de pie calzaba. ¿Para qué? No, el detalle tiene connotaciones realmente muy sospechosas, ¿no? Sin duda. Sin duda. Ahora, ¿qué pensaban hacer por los pies de Mascanosa? Ese tipo de preguntas sobre Jorge Mas tiene un solo objetivo. O sea, ¿por qué tú quieres saber cuál es la pasta de dientes? A ver si le puedes cambiar un día el tubo de pasta de dientes. ¿Por qué tú quieres saber cuáles son los zapatos? Porque el paso que viene después de eso es buscar la zapatería donde compra para ver los modelos de compra, para cambiarle los zapatos y ponerle cualquier sustancia a los zapatos. O sea, ese tipo de cosas es para matar, o sea, sin lugar a dudas. Bueno, si la pasta de dientes debe ser para añadirle algún elemento químico perjudicial a la salud, ¿no? Y el tipo de zapato, el tamaño del zapato, vaya usted a saber cuál puede ser. Es decir, ya eso es un dato de carácter físico que tiene que ver con quizás algún estudio de algún tipo de agresión. Si tú logras tener, ¿qué pasta de dientes usa Jorge Mascanosa? Tú preparas un tubo de esa pasta de dientes y dentro de esa pasta de dientes misma, preparas varios, ¿no? En Cuba logras poner un determinado veneno, por supuesto, no que te mate enseguida, sino que te provoque algo, en varias veces te provoque algo durante un tiempo. ¿Cuál es el segundo paso? Necesitas tener acceso a dónde pone Jorge su pasta de dientes. Bueno, cuando Jorge está en su casa, ¿quién tiene acceso? Por ejemplo, estamos hablando de Jorge, puede ser otra persona, pero estamos hablando del caso de Mascanosa. ¿Dónde pone su pasta de dientes? ¿Quiénes son las empleadas de la casa? ¿Quiénes son la gente que tiene acceso al baño? ¿Quiénes son? O sea, empiezas a buscar quién tiene acceso al lugar donde pone su pasta de dientes. O cuando Jorge viaja al extranjero, ¿a qué países va? ¿Ok? Entonces, bueno, si ya cuando está viajando al extranjero, está viajando a otra ciudad, te quedas en un hotel, si tienes un empleado que tiene acceso a tu habitación y sabes qué pasta de dientes usa, lo único que tiene que llegar es cambiar el tubo de pasta de dientes y ponerte los tubos de pasta de dientes. Y si le falta un poquito, sacarle un poquito de pasta y ponerlo igual. O sea una operación de asesinato, por lo que yo entiendo, ¿no? No fue mi especialidad ni nunca lo hice, pero sé cómo se hace, o sea, ¿no? Y sé cómo trabajan los servicios de regímenes totalitarios y asesinos, como la dictadura cubana. Es como todas las operaciones, son muchas piezas, o sea, no es un solo elemento, tú tienes que construir todo, pero la pasta de dientes es lo primero, tú tienes que tener con qué lo vas a matar, después tienes que buscar la información y después tienes que tener la persona que te la ponga, pero no es imposible. En aquel lejano 1992, el agente Adán, Francisco Ávila Ascuí, le advirtió del peligro a Mascanosa. Si yo fuera ahora Mascanosa, o fuera Nazario, o fuera alguien de esta gente, yo dijera para dentro, yo me voy a cuidar muy bien. Porque si el enemigo mío quiere saber hasta qué zapato me gusta ponerme a mí, no va a ser porque me quiere regalar un par de zapatos, sino porque me los quiere quitar. ¿Ok? Hablamos directamente con Mascanosa en aquel entonces. Le comunicamos la información que la inteligencia cubana estaba recabando sobre su persona y esta fue su reacción. Todo esto es confirmación de lo que ya sabíamos y lo único que tenemos que hacer es prepararnos con inteligencia y utilizar los pocos o escasos recursos que se puedan tener para evitar que este criminal incluya un nombre más en la inmensa lista de víctimas que ha acumulado por espacio de los últimos 34 años.
5 años después, el 23 de noviembre de 1997, con apenas 58 años de edad, Mascanosa murió de un extraño tipo de cáncer. Y te digo hoy, papá, que estas palabras tuyas... Pero los potenciales crímenes políticos de esa organización criminal que es el Ministerio del Interior cubano también se realizan dentro de Cuba. Mi padre vivía toda su vida a la causa de la libertad y los derechos para su pueblo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un órgano oficial de la OEA, ha responsabilizado al Estado cubano por la muerte de Osvaldo Payá Sardiñas. Ellos querían matar a Payá, a Osvaldo Payá, y yo soy un convencido que Osvaldo Payá lo mató Cuba. Las organizaciones criminales son siempre peligrosas, pero cuando un Estado reconocido por las Naciones Unidas utiliza sus instituciones internas y su servicio exterior para acometer todo tipo de delitos, para la subversión e incluso para los asesinatos puntuales, tengan o no trasfondo político, el peligro se multiplica hasta el infinito. Y es un error de las naciones democráticas no combatirlo enérgicamente. Ojalá esta democracia maravillosa se perfeccione en el sentido de comprender mejor, de que enfrentar mejor los enemigos, porque si no esos enemigos nos pueden destruir un día nuestra querida democracia. A ver, uno de los dilemas, eso tengo que reconocerlo, de cualquier periodista a la hora de abordar este tipo de información concreta, exponiendo la capacidad criminal de los servicios de inteligencia y contrainteligencia de gobiernos temerarios, es que estos regímenes aprovechan la intimidación, se nutren de la intimidación y aunque quieren aparentar inocencia, les conviene de alguna manera propagar la idea de que tienen brazos largos y de que son capaces de hacerle daño a sus opositores incluso en la distancia. De modo que uno como periodista no puede evitar esa sensación de que de alguna manera está contribuyendo a propagar esa intimidación. Pero por otro lado, tampoco es aconsejable no hacer la denuncia, porque eso contribuye, por la otra punta, a la impunidad de esas organizaciones criminales, más peligrosas que las mafias comunes y corrientes, porque trabajan bajo el amparo de instituciones oficiales como la policía o como la propia Organización de Naciones Unidas. Es un espectro, yo diría que muy amplio. De todos modos, la misión de un periodista no es mostrar lo que conviene, sino lo que quieren ocultar, acercarse a la realidad, aunque ésta queme. Cuando regresemos, estará con nosotros, vamos a continuar la conversación con el agente Adán Francisco Ávila Cuy. Muy bien, visto el material, ayer dejamos por la mitad la conversación con Francisco Ávila Cuy, Panchito, el doble agente, el agente Adán para la seguridad del Estado, Panchito para sus amigos o para el FBI. Y muy interesante, ¿no? Quienes no nos vieron ayer, habíamos resumido un poco la biografía de él siendo muy joven, empezó a luchar contra el castrismo, se infiltró varias veces, estuvo 7 meses incluso escondido clandestinamente dentro de Cuba y en una de esas infiltraciones lo capturan y lo condenan a 25 años de cárcel. La seguridad del Estado se acerca a él se pone en el visor de la seguridad del Estado. Me acuerdo, bueno, bienvenido, gracias por continuar la conversación. Sí. Me acuerdo que en el 92 me dijiste que tú te hiciste interesante para la seguridad del Estado estando preso. Entonces, la primera pregunta es, ¿la seguridad del Estado trata de reclutar presos políticos? Sí, por supuesto. ¿Sí? Trata de reclutar a todo el que sea interesante a ellos, pueda dar lo mismo que sea un balsero que un preso político. Eso no. Yo conozco muchos presos políticos que fueron también, pero no voy a mencionarlos, ¿no? ¿Por qué? Ya eso pasó. ¿Por qué te quisiste hacer interesante para la seguridad del Estado? No, yo no me quise ser interesante. Esa es la frase que me dijiste en el 92. Sí, sí, pero yo no me quise ser interesante. Fui interesante para ellos. ¿Por qué? Te estoy diciendo que desde el principio fui interesante. Pero lo que sucedió fue lo siguiente. Después empezó ya Cuba a tener ciertas relaciones con los Estados Unidos. Uh-huh. La gente viajaba, iba, venía, etcétera. Y yo todavía estaba preso, ¿no? Y hubieron gente que se me acercaron, no específicamente de allá, gente de aquí. Y me hicieron ver que era más
yo no tenía ganas de seguir luchando de aquella forma, ¿no? Y me hicieron ver que quizás si yo me la hacía interesante a ellos, pues puede que haya sido una trampa de la misma seguridad del Estado, pero caí en la trampa, sí, yo creo que caí en la trampa. Y caímos en yo trabajar con ellos, solo que con condiciones. O sea, jamás en la vida yo iba a hablar de nadie que estuviera dentro de Cuba. En primer lugar, porque no conocía. Acuérdate que yo vine para acá a los 15 años, y ya cuando que yo tenía 32, yo no conocía a nadie en Cuba que pudiera conspirar, ni yo hablaba con los presos de que si tú hiciste o no hiciste, y yo no sabía cuáles eran los planes que ellos tenían conmigo. Entonces, yo sí sé que empezamos en esa relación. En esa relación. ¿Cómo te entrenaban estando preso? ¿Te sacaban bajo un pretexto? No, porque recibiste un entrenamiento sí, al máximo nivel de inteligencia. El último año que yo estuve en la prisión, ellos empezaron a dar pases extrapenales. Eso no era nada. ¿Estuviste 13 años preso? Sí. Pero el último año que yo estuve en la prisión, ya ellos me daban pases extrapenales, como se lo daban a casi todo el mundo. Y ahí te entrenaban. Y ahí me entrenaban. ¿Por qué? Porque me daban más pases de la cuenta. De la cuenta. Y me empezaron a entrenar en Soroa, donde, por cierto, allí entrenaban los ¿cómo se llama esto? Casi todos guerrilleros latinoamericanos, del mundo entero. En Soroa. Allí me encontré al famoso que te hablé ahorita, que era el que dirigía aquello ahí, era coronel ya. Elías. Abad. Ah, Abad. Abad. Me lo encontré una noche allí, que estábamos, el oficial que me estaba entrenando, estábamos yo y él en una de las cabañas aquellas y llegó él. Él no sabía que yo estaba allí, pero me vio. Y me acuerdo que la expresión fue, ¿cómo ha cambiado el tiempo? O cómo cambian las cosas. Le dije, bueno, ya usted ve. Entonces, y sí, allí me estuvieron entrenando un poco de tiempo. Yo no sé cuál era el fin, porque habíamos quedado que yo, lo que era dentro de Cuba, no iba a trabajar con ellos. Entonces te enviaron para acá, para Miami. Me enviaron como te enviaron a ti, me enviaron a todo el mundo. Pero tú saliste en el grupo de los 79, del año 79, de los presos políticos. Sí, por supuesto. Viniste con todo el... Con todo, inclusive con mi familia. Con los 2000 y tantos. Inclusive con mi familia. Con tu familia. Ellos, cuando yo fui a salir de allá, me dijeron, vas para los Estados Unidos y allí tú sabes qué vas a hacer. Porque ya no tenemos control sobre ti. Pero tú me contaste que durante un tiempo tú llegaste aquí y dijiste, bueno, libré, y que ya. ellos te contactaron y te dijeron, te tienes que activar. Perfecto, porque yo entré en Alfa 66 y ocurrió lo siguiente. En una ocasión, Alfa 66 está preparando un grupo, ya habían venido los Marielitos, había pasado Mariel, y Alfa 66 estaba preparando un grupo de Marielitos para infiltrarlo en Cuba. Y el gobierno cubano sabía que esa gente iban a ir para allá. Y sabían los nombres y sabían todo. Y entonces, ahí me contactaron una noche en mi casa y me dijeron, tenemos que hablar contigo. Y ya yo los había visto, perdón, a ellos en Nueva York. A los de la seguridad. Sí, y me habían dado... instrucciones. Instrucciones. Solo que el FBI no sabía nada de esto. Porque nosotros teníamos como premisa, eso hay que saber mucho del anterior. Y gente que estuvieron como yo. Como premisa, tampoco tener relaciones con el FBI. Ni con el FBI ni con la CIA. Nosotros no... Pero al final tú fuiste al FBI y le dijiste lo que estaba pasando. Porque era la única solución que tenía. Yo no podía llegar a detener una cosa porque yo no era nadie. ¿Quién yo era? Iba a llegar ahí con un fusil a detener. Tenías que detenerlo porque los iban a matar. Porque los iban a matar. Claro. Y entonces cuando vas al FBI, disculpa que yo trate de sintetizar. Sí, tú conoces la historia. Claro, cuando vas al FBI, tú crees que ellos van a tomar acción y en realidad lo que te dicen es que continúes activo. El FBI es el que te convierte en un doble agente. Sí, lógico, porque ya yo sabía que eso iba a pasar. Ah, sí. Porque no podía llegar tampoco allí y decirle, aquí llegué porque llegué, aquí te doy esto y bye. Y me van a decir, no, eso no es así, porque no funciona así.
tú sabes, y no era cosa, yo no era nuevo en eso. Acuérdate que yo había recibido entrenamiento allá, y de hecho había recibido entrenamiento de aquí en los entrenamientos que yo había tenido anteriormente, lo que no eran impartidos por el FBI, eran impartidos por el CIA. Inclusive fui radiotelegrafista del CIA y nunca fungí como radiotelegrafista. Entonces, bueno, yo fui, le conté al FBI lo que estaba pasando, que iban a capturar a esta gente, así, y yo no me podía, tú sabes, yo no podía echarme ese cargo de conciencia de arriba de que matara. De hecho, yo iba, el que iba a dirigir el barco ese era yo, a Cuba. Y entonces, pues se preparó, ellos me prometieron que no iba, nadie de esa gente iba a ir detenido. Eso me lo dijo a mí George Kaczynski, que tú lo conoces, que era jefe de contrainteligencia de aquí de los Estados Unidos. No de contrainteligencia, él era jefe de lo que era el antiterrorista de aquí del buró del FBI. Y me dijo que solo a mí, me dijo, no le va a pasar nada a nadie. Yo le dije, bueno, ellos no llevan explosivos, no llevan nada. Bueno, en definitiva, cuando llegamos al lugar, que fue a la entrada del puente de las 7 millas, allí la lancha se rompió. Claro. Por obra y gracia del Espíritu Santo. Y le salvaste la vida a ese grupo que a lo mejor no lo entendió mucha gente cuando tú revelaste todo lo sucedido. Vamos a una pausa y continuamos hablando con Francisco Ávila Ascuy, el agente Adán. Panchito. Bueno, continuamos hablando con Francisco Ávila Ascuy. Podríamos estar aquí días, porque hay tantas cosas que contar, ¿no? Pero en esencia estuviste trabajando como doble agente otros 13 años prácticamente. Cuando te acercaste a nosotros, daba la impresión, han pasado ya 32 años, 33 de la desintegración de la Unión Soviética, 35 de la caída del muro de Berlín, que Cuba podía caer también, iba a ser un problema si aparecía un expediente tuyo en Cuba. Pero no. El expediente mío verdadero aparecía aquí. A mí el de allá no me interesaba. No suelen mostrarlo. El de allá no me interesaba. Lo que pasa es... ¿Por qué decides venir a la prensa? ¿Por qué decido venir a la prensa? Te voy a decir por qué. Porque el FBI... ¿Quería que siguieras trabajando? No. Ya mi función con el FBI había terminado. Por una razón muy sencilla. Hubo una persona, y yo no lo hablé, lo hablamos entre yo y él, inclusive tengo una grabación de eso, donde él me confiesa a mí que estábamos hablando de Aspillaga Lombard. Aspillaga Lombard, sí. Aspillaga y yo, antes de venir inclusive a todo esto, yo y él estuvimos hablando, yo lo conocía, no de Cuba, lo conocí aquí. Y él me dijo, yo fui el que le dije al FBI quién tú eras. Solo que el FBI sabía quién yo era. Sí, porque Aspillaga Lombard descubre los juegos operativos, que es como se llama, a quienes... pero tú no eres un juego operativo, ¿no? Un juego operativo es cuando tú te pones precisamente en el ojo de la agencia contraria para tratar de infiltrarla. El FBI... Aspillaga, cuando llega aquí, le confiesa, le dice al FBI que él sabía. Él no conocía mi nombre, pero sabía que el puesto mío en Alfa 66, y le dice, yo sé que el que tiene el puesto de jefe de operaciones militares de Alfa 66 trabaja con la seguridad del Estado cubano. Eso lo sabía el FBI, por supuesto. ¿Y cómo tú lo supiste? Bueno, porque yo en una noche estábamos festejando, ¿no? Festejando con un grupo de inclusive habían hasta generales, y estaban hablando de Alfa 66. Y uno de los oficiales ¿De Cuba? De Cuba, estaban en Cuba. Ajá. Uno de los oficiales le dijo, no te preocupes por la gente, porque Alfa 66 tenía un nombre en Cuba. Eso es Aspillaga haciéndote el cuento. Aspillaga haciéndome el cuento, yo lo tengo grabado en la casa, en mi casa lo tengo grabado. Y me dijo, ese oficial me dijo a mí, no te preocupes, porque el jefe de operaciones militares de ellos trabaja con nosotros. Fue una indiscreción de la persona, eso para que tú veas.
Sí, se cometen indiscreciones en todas partes. Indiscreciones, porque el hombre era un general del Ministerio del Interior. Y se lo dijo a Aspillaga, y por supuesto Aspillaga cuando llegó aquí lo dijo. Pero Aspillaga no pudo decir, se llama Francisco Ávila, se llama Cao, se llama. Pero el FBI entonces decidió que nosotros, cosa que yo le había pedido, inclusive yo le dije, estoy cansado de esto, tengo familia, tengo todo, y ya me había jugado la vida, había salvado los dos jefes principales de Alfa 66 en una operación que fuimos a Cuba, que yo no tenía que ir. Yo no tenía que ir y sin embargo fui por salvarlo a ellos. Bueno, porque lo tengo en mi casa. Tengo entendido que en ese viaje iba otro sospechoso de ese seguroso también. Sospechoso no, era de la seguridad del Estado. Ajá. Era capitán, inclusive tenía grado de capitán. Se llamaba Armando Valdés. Y preparó, él mismo preparó el viaje. Tenía las mismas características mías. Tenía un hombre que no tenía ni dónde caerse muerto, como decimos nosotros, y tenía una lancha con 2 tremendos motores y la ponía a disposición de Alfa. Y hasta que Alfa cayó en la trampa. Y habían querido secuestrar al jefe militar de Alfa, porque un agente de Alfa, hoy lo voy a decir por primera vez, eso no, un agente de Alfa habían matado a alguien de la seguridad del Estado. Sí, en los Everglades, ¿no? En los Everglades. Yo tenía esa información, ajá, pero nunca he tenido nombre. No, pero esa gente... ¿A machetazos? ¿A machetazos? Sí, o sea, tenía esa información. Encontraron el cadáver de él hace un tiempo atrás. O sea, era un peligro si la gente de Alfa... No, de repente llegaba a la conclusión de que tú eras un agente de la seguridad del Estado. Es que a esos muchachos, yo no sabía que existía nada de eso, que había pasado nada de eso. Porque yo en ese momento era nada más que el navegante en Alfa. Yo nunca quise tener puesto alto precisamente por eso. Y supe que habían matado a ese hombre. Entonces, el mismo seguridad de Estado me manda a preguntar sobre si yo sabía quién había matado. Al hombre le decían el Escoria, lo único que lo conocí fue por la Escoria, da la casualidad que era del Pinar del Río, de las minas de Matahambre. Que vino en el 80, ¿no? Y vino con los Marielitos. Pero toda esa gente era Marielitos. Y lo que habían, algunos de ellos habían sido oficiales de las Fuerzas Especiales del Ministerio del Interior. Y bueno, el problema fue que a esos muchachos fueron capturados en Cuba. Posterior a eso lo fusilaron a todos. Y yo me enteré de eso después, yo no ni participé en eso, ni supe nada de eso, ¿no? Entonces ellos lo que se dieron fue a la tarea de secuestrar al que era jefe militar de Alfa 66 en ese momento, que era Humberto Pérez. Él lo reconoce. Él estuvo aquí en un programa, ¿te acuerdas? Con Tomás Regalado. Él estuvo aquí. Pero él no sabía ese cuento, porque yo después se lo dije. Y entonces se preparó un viaje para Cuba y tengo las pruebas en mi casa de que el gobierno cubano me empezó a mandar a decir que no fuera a Cuba a nada, que no participara en ninguna acción contra Cuba ni nada. Y era porque ellos esa acción la estaban preparando con este señor, con Armando Valdés, que había sido capitán de las torpederas en Angola. Pero yo sospechaba de Armando Valdés y se lo había dicho al FBI. Pero esto no es Cuba. El día que se filmó a este segundo secretario de la Misión Permanente de Cuba ante la ONU, que tú te pusiste el micrófono oculto, que el hombre estaba armado, alardeó de estar armado, tú no lo estabas porque no podías llevar un arma por supuesto, a Nueva York en avión, etcétera. Nunca te he preguntado qué sentiste, ¿no? Era una situación bastante compleja la idea de entregarlo, ¿no? De entregar a tu jefe. De entregarlo. Ajá. Él estaba entregado. Acuérdate que él no lo entregamos nosotros, porque si yo llevo años trabajando con el FBI sabe quién es el hombre. Lo que pasa es que como ya yo tengo que romper con ellos, en una palabra, ¿no? Ya yo tengo que retirarme de todo eso. Y así me lo hicieron saber, me condecoraron, me hicieron 1.000.000 de cosas, como acostumbran ellos. ¿Los de Cuba te condecoraron? Los de aquí. Ah, los de aquí. No, los de Cuba te condecoraban hasta por escupir. Eso no. Ellos te mandaban y te decían, el comandante jefe
te felicita, acá. Yo digo, bueno, pero yo eso no le hacía caso, creo que por la casa andan. ¿Qué medalla te dieron aquí? La medalla 30 aniversario de los órganos de la seguridad del Estado. Ah, te dieron allá. ¿Y aquí? Aquí. Ellos me la mandaron aquí. Ah, ¿te la mandaron? Sí. Bueno, me la mandaron, no, ellos no te la mandan, ese papelito. Aquí no te dan medalla. Aquí te dan reconocimiento. Medalla aquí se la dan a los militares. Ok. Te dan... Se nos acabó, Francisco, el tiempo, ¿no? Te agradezco. Nos quedan apenas 2 minutos. ¿Tenemos otro segmento más? Sí, sí. Bien, tenemos. Vamos a ese segmento y regresamos. A ver, nos quedan 2 minutos. Francisco tiene una vida compleja, de aventuras también, de cierta manera, sí, llena de anécdotas. En resumen, los reportajes que han visto fue Francisco Ávila Ascuy quien lo hizo posible, quien se puso el micrófono, grabó al diplomático, se acercó a nosotros, a la prensa, no fuimos nosotros los que nos acercamos a él, porque sinceramente no lo conocíamos, y logró que se probaran varias cosas, cómo se dirigía, la inteligencia cubana dirigía a sus agentes desde la embajada, cuando aquello no había embajada en Washington, solo oficina de intereses, desde la embajada de las Naciones Unidas, cómo usaban la fachada diplomática, vimos toda la parafernalia de intercambio de información, y te quiero agradecer, ¿no? 32 años después, una lástima que no tengamos este programa dentro de Cuba, como el régimen, lamentablemente, mi pregunta básica es, ¿tú crees que la seguridad del Estado, que la inteligencia castrista sigue tan agresiva como cuando hicimos ese reportaje en el 92 o que se calmaron? Yo pienso una cosa, que ellos siempre van a seguir agresivos porque ellos están a la defensiva, ¿no? Eso es lo que pasa, es que nosotros tenemos la tendencia de subestimar los servicios secretos americanos que nos han mantenido en libertad viviendo en un país de libertad en muchos años, ¿no? Y que piensan que los americanos no se enteran de nada. Eso es importante, ¿no? Que no estamos tratando de glorificar para nada a la inteligencia castrista. Glorificamos más a la inteligencia cubana que a la inteligencia, a la inteligencia de los Estados Unidos, pero no se la saben todas. A la inteligencia de los Estados Unidos eso no le interesa. Muchísimas gracias, Francisco Ávila Ascuy. No cabe la historia en el tiempo que tenemos. Continuamos con esta serie especial, La Isla de los Espías. Mañana.